Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Somos 12 tribus, Bene Israel, un grupo interesado, deseoso, apasionado por la palabra. Venimos estudiando Apocalipsis, lo hemos estudiado en detalle, desde Apocalipsis 1:1, y en estos momentos nos encontramos en la sexta trompeta, aproximadamente Apocalipsis 9, 10 en adelante, pero en este momento nos encontramos ya en la parte que corresponde al dragón, la primera bestia y la segunda bestia. Por qué hacemos énfasis y no llamarlos el anticristo, el falso profeta, el dragón? Porque la denominación que se le da de anticristo se asemeja a la de los anticristos, los que se han presentado en lugar de el Mesías o se presentan antes del Mesías. La venida de Mashiach corresponde, de Yeshua HaMashiach corresponde a la séptima trompeta, que es la consumación del plan divino. Y no hablamos tampoco solo, hablamos la segunda bestia, ella sí se identifica bíblicamente, identifica como el falso profeta, pero debemos tener en cuenta que también existen falsos profetas que vienen antes de él. Esto porque ellos quieren imitar a Yeshua, y recordemos que antes de Yeshua vino Juan como profeta. Entonces, por eso ellos también utilizan el falso profeta, el anti-Mashiach, y desde luego la serpiente antigua, el dragón, a Satán. Nosotros venimos hablando de los tiempos, declarando que los tiempos de la sexta trompeta son estos tiempos que estamos viviendo hoy. Y tenemos que saber discriminar, caracterizar al dragón, quién es o qué características tiene el dragón. ¿Qué características tiene la primera bestia? ¿Qué características tiene la segunda bestia? Decíamos que es tan importante distinguir uno de otro y darles características para poder entender cuando Pablo o cuando Juan o cuando el mismo Señor Yeshua habla de estas características proféticas de este tiempo para este tipo de personajes. ¿A quién se refiere? ¿Se refiere a un hombre? ¿Se refiere a una institución? ¿Se refiere a un imperio? ¿Se refiere a una agrupación de países? ¿Se puede referir a la inteligencia artificial? ¿Se refiere a lo que hoy en día se conoce como extraterrestres? ¿Se refiere a un líder o a una entidad de liderazgo? O sea, ¿a qué se refiere el Señor con cada uno de ellos? ¿Es diferente el falso profeta de la primera bestia? Pues vamos a mirarlo, es la misma palabra del Señor. Tengamos en cuenta que para el estudio de hoy lo hemos titulado Tres bestias con una misma arma, porque como lo hemos venido analizando, el arma que le da autoridad al dragón, a la primera bestia y al falso profeta se llama las armas de engaño, la mentira. Por eso el veneno incluso de los seguidores de estos, en la parte espiritual, que se habla que son ese ejército de langostas, tienen también en las colas, dice que tienen cabezas como de serpientes, y recordemos que las serpientes llevan el veneno es en su boca, pero también dice que tienen en la cabeza, en sus lenguas y en su boca tienen el veneno con el cual causan daño. Por eso se habla de que Hasatán es el príncipe del engaño. Y se habla de que los súbditos de Hasatán, su característica es la mentira. Nosotros como siervos del Señor no podemos hacer uso de la mentira, porque con eso le estamos dando esa autoridad al enemigo. Debemos hacer uso de la verdad y la verdad revelada es la palabra del Señor, es la Torá. Allí tenemos que hacer énfasis. Podemos tener miles de cosas que contar, pero si no tienen el fundamento en la palabra, en la Biblia, mejor guardarlas para unas reuniones de amigos, unas reuniones informales, no de edificación, sino de comentario. Pero la palabra del Señor no puede partir ni de fábulas, ni de historietas, tiene que partir de ella misma. Y debemos ponerla como lo que es, el fundamento de nuestra emuná, de nuestra fe. Luigi, por favor, nos regalas Apocalipsis 2, 1 al 4.
12 del 1 al 4. Sí. Sí, señor, 12 del 1 al 4. Sí, dice, una gran señal fue vista en el cielo, una mujer vestida del sol, y la luna debajo de sus pies, y en su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando encinta, grita con dolores de parto, angustiada por dar a luz. Otra señal fue vista en el cielo, he aquí un gran dragón rojo, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Y su cola arrastra la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó a la tierra. Y el dragón se paró delante de la mujer que estaba a punto de dar a luz a fin de devorar a su hijo cuando ella diera a luz. El objetivo del dragón, el objetivo de Hasatán, no es inicialmente, no es el pueblo del Señor, es el Mashiach, es el Mesías al que quiere impedir que se dé a conocer. ¿Cómo pretende impedir darse a conocer? Ya hemos identificado, esta parte ya la hemos estudiado, impidiendo que Israel permanezca. Si logra hacer que Israel no permanezca, que es la fuente de la que nace, por eso dice que esta mujer tiene la luna debajo de sus pies. En muchas ocasiones la iconografía que está ya pervertida muestra como si fuese, y la denominan la Virgen María, y la muestran con un velo lleno de estrellas, de soles dibujaditos, cuando aquí lo que está diciendo es que es una mujer vestida del sol, o sea, es una mujer que resplandece, es una mujer que brilla con el brillo del sol. Y dice que bajo sus pies tiene la luna, la que recordemos que el Señor hizo el sol y la luna para gobernar el día y la noche. Entonces está hablando de y cuando habla de ella dice que tiene en su cabeza una corona de 12 estrellas. Por estas 12 estrellas se le identifica como Israel. Pero miren esto solamente como preámbulo para mirar las características de lo que ve allí Johanna, o lo que ve Pablo. Ve que la mujer estaba angustiada por dar a luz, o sea, ya era el tiempo de parto, era tiempo de traer a la vista de todos una nueva criatura. Pero se le opone ¿quién? El gran dragón. ¿Qué características tiene este dragón? Primero, es un dragón rojo, es un dragón escarlata. Tiene 7 cabezas, 10 cuernos y 7 diademas. Las diademas, vamos a ver más adelante, desde luego corresponden a un elemento que se fija en la cabeza. Entonces coinciden 7 cabezas con 7 diademas. Y dice que con su cola arrastra la tercera parte de las estrellas del cielo. En esto se asemeja también a estos espíritus que como escorpiones salen y tienen colas. Y con su cola dice la palabra del Señor que es con lo que causan daño. ¿Cómo consigue el enemigo arrastrar a esa tercera parte de las estrellas del cielo? Con engaños, con mentira, con falsas promesas, tergiversando la verdad, ocultando la verdad. Por favor, Luigi, Apocalipsis 17, 3 al 5, por favor. Fue el baño, entonces lo leo yo. Dale. Y en espíritu me llevó a un desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro y piedras preciosas y perlas, sosteniendo en su mano una copa de oro llena de abominaciones y de las inmundicias de su fornicación. Y en su frente estaba escrito un nombre: Misterio, Babilonia la Grande, madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Como verán, está hablando aquí de la misma bestia. Está hablando de la misma bestia escarlata, rojo, que tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Por eso, incluso cuando leímos Apocalipsis 12, le nombra las diademas como un elemento aparte. O sea, está diciendo 7 cabezas y 10 cuernos. Y miren que aquí está otro personaje diferente. La gran ramera o la madre de todas las rameras y de todas las abominaciones de la tierra, la madre de todas las falsas doctrinas sobre la faz de la tierra, viste de púrpura porque de púrpura viste la bestia. ¿Cuál bestia? El dragón. Viste de color sangre, viste de color de carnalidad,
como lo viste también, es visto el dragón rojo. ¿Y qué tiene esta mujer? Pues que esta mujer está sostenida o su alimento son las abominaciones. Su alimento es la inmundicia. Su alimento es el fruto del error. Su alimento es la negociación con diferentes ámbitos, llamémoslo de esa manera, que la hacen a ella una prostituta. Se fornica por su propio placer, fornica por su propio interés. Pero volvemos a lo mismo. Sí, es la misma bestia que aparece en Apocalipsis 12, la que aparece en Apocalipsis 17. En Apocalipsis 12 aparece esta con el fin de devorar al Mesías, y en Apocalipsis 17 es la que sostiene a la falsa doctrina, a las falsas religiones, cuyo interés es ocultar al Mesías. Entonces, toda doctrina que niegue a Yeshua es del dragón, es de la Babilonia, de la madre de las rameras. Toda doctrina que desfigure la imagen del Mesías que aparece en las Escrituras no puede ser considerada del Todopoderoso, sino que tiene que ser considerada como una religión de la bestia escarlata y de la mujer sentada sobre la bestia escarlata. Porque es que la bestia escarlata es la que sostiene a la mujer, es la que sostiene a la falsa doctrina. Es la bestia que en oculto, porque aquí la palabra del Señor cuando nos habla de esto es una bestia que sale del mar, sale de lo oculto y se manifiesta, pero siempre la bestia ha sostenido a la madre de todas las rameras, a las falsas doctrinas. Entonces, la raíz de todo es este dragón, que tiene unas características. Tiene 7 cabezas, 10 cuernos y 7 diademas. O sea, una diadema por cada cabeza. Pero el primer personaje que sale a la luz y que es bien identificable es este dragón. Y este dragón cumple la misión que ya viene desde mucho antes de sostener toda herramienta de engaño que conduzca a la desfiguración o al abandono de la auténtica fe, de la auténtica emuná que se basa en la Torá, que se basa en la palabra del Señor. Vuelvo al mismo tema que vimos cuando estuvimos estudiando los caballos, los sellos. Cuando vimos el primer caballo que sale, el caballo blanco, el tipo, este jinete que sale en su caballo blanco, con un arco que viene venciendo y se le da autoridad para vencer. Y que dijimos que como Torah significa arco y flecha para dar en el blanco, y este es un arco que no trae flecha, o sea, para no dar nunca en el blanco. De eso se ha encargado el mismo enemigo de alimentarlo a través de alimentar eso a través de la historia, de tratar de ocultar las escrituras. Y hemos llegado al punto de este siglo, de este tiempo, de estos días, donde un cierto personaje incluso propone que la inteligencia artificial reescriba las escrituras, le dé un carácter moderno, inclusivo, y ya sabemos lo que significa eso. Significa que va a tener más visos de un manual de cómo hacerse homosexual, va a tener más elementos, más herramientas de una doctrina materialista del placer de la carne, como lo dice que la mujer vestía de escarlata y no solamente vestía de púrpura, también vestía de escarlata. O sea, se identifica con el príncipe de este mundo, con el dragón, pero también se identifica con la naturaleza retorcida del ser humano. Esta falsa, esta ramera que aparece allí sostenida por el dragón. Ahora, vamos, Martica, ya que estás allí, ¿me regalas, por favor, nos regalas Apocalipsis 13, 1 al 4? Un segundo personaje aparece, el primer personaje, el dragón, ahora va a aparecer la primera bestia. Apocalipsis 13, del 1 al 4. Y del mar vi que subía una bestia que tenía 10 cuernos y 7 cabezas. Sobre sus cuernos había 10 diademas. Sobre sus cabezas un nombre blasfemo. La bestia que vi era semejante a un leopardo, pero sus pies eran como de oso
y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y una gran autoridad. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida de muerte fue sanada. Y toda la tierra se maravilló en pos de la bestia, y adoraron al dragón que había dado la autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Ahora, vamos discriminando para que vayamos viendo los detalles que pueden marcar la diferencia. El dragón tiene 10 cuernos, 7 cabezas y 7 diademas. El dragón. Pero esta primera bestia tiene 10 cuernos, 7 cabezas y 10 diademas. O sea, para el tiempo de Johanan, para el tiempo de Juan, hacían falta todavía 3 cabezas, porque cada cabeza tenía una diadema en el dragón. Pero este tiene 10 diademas, siendo que no dispone sino de 7 cabezas, pero en cambio dispone de 10 cuernos. En eso, en los cuernos y en las cabezas, es idéntico al dragón, no así en las diademas. Ahora, miren que dice allí que esta primera bestia que subía, que ascendía del mar, que en Daniel dice que es el mar grande, el Mediterráneo, cuando emerge esta, recordemos que ya en Apocalipsis 11, cuando se habla de los 2 testigos, se dice que los 2 testigos profetizarán hasta que sean muertos por la primera bestia. Y esta primera bestia recibirá una herida por parte de ¿quiénes? De los 2 testigos. Tiene que ser entonces que tanto los 2 testigos como esta primera bestia deben tener características de plano. O sea, ¿a qué me refiero de plano? O ambos son, o son humanos ambos, o ambos son humanos, pero a nivel espiritual, ¿cómo decirlo? O sea, pueden ser intermedio entre humano y espiritual, o pueden ser seres espirituales, porque tienen que presentar un combate entre ellos. Y tienen que estar con la capacidad de estar al mismo nivel, o por lo menos acceder al mismo nivel para presentar combate. Pero una característica, esta primera bestia los vence, los logra vencer, y nos logra vencer porque nosotros estaremos siguiendo las instrucciones de estos 2 testigos. Miren una de las cosas que pasa. Dice que una de las cabezas, ¿de cuáles cabezas? De las 7 cabezas, fue herida, recibió una herida. Si vamos a Daniel y los asimilamos con Daniel, nos puede también estar indicando o una de las 7 cabezas que ya venía, o una de las 3 cabezas que aún falta por surgir. Porque si tiene 10 diademas, es porque aún faltan por surgir 3 cabezas. Desde Johanan hasta la fecha, hasta el día de hoy. Y una de las cabezas parecía, o sea, tenía una herida, porque la había recibido los 2 testigos, pero parecía como si fuera herida de muerte. Aquí volvemos a lo que decíamos cuando que describen a las langostas, que dicen, tienen cabello como de mujer, tienen cara como de hombre, su aspecto era similar a, y dijimos, el elemento del engaño para este tiempo se llama la apariencia, que incluso ha invadido las iglesias. En las iglesias ya se habla más de materialismo que de la auténtica palabra del Señor. Al punto será que ya el creyente no quiere pasar por ninguna cruz o ningún madero. No quiere sacrificar nada. Todo lo excusan. Ahora hay grupos para todo. Si una persona en su iglesia se le predica no al homosexualismo, hay iglesias, todo un surtido de iglesias que alimentan el arco iris. Si en una iglesia se le dice no a abusar de su sexualidad mediante la fornicación, el adulterio, habrá otras iglesias donde le dicen, no, usted es libre porque la palabra del Señor dice que fuimos hechos libres por la sangre del Cordero. Y tergiversan las escrituras. Entonces todo tiene apariencia. Y en esta apariencia, este aspecto parecido a una herida de muerte es el show. Entonces, lo que les digo, la herida está allí, pero ahora le quieren dar la característica como de, mire, este murió por causa de la herida, pero ha revivido. Al punto ha revivido que
venció a los dos testigos que parecía imposible de vencer, venció a la misma muerte como solamente Yeshua lo había podido hacer. Y entonces por eso es que todo el mundo dice que todo el mundo se pregunta quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella. Segundo elemento, primer elemento el dragón escarlata, 7 cabezas, 10 cuernos, 7 diademas. Segunda bestia, el que se ha conocido como el anticristo, pero yo les digo, en la característica de Apocalipsis sería primera bestia, 10 cuernos, 7 cabezas, pero 10 diademas. Allí está la diferencia con el que le da el poder. Porque recordemos que lo que dice es que allí dice que adoraron al dragón que le había dado la autoridad a la bestia. ¿De dónde procede la autoridad de la bestia? Procede del engaño que Dios hizo en el paraíso, en el Edén, con Adán y Eva. Cuando Adán y Eva decidieron creerle a la serpiente, decidieron que la autoridad a la cual se sometían era la serpiente. Por eso Hasatán lleva a Yeshua y le dice, todos estos reinos te daré porque a mí me han sido entregados y a quien quiera los doy. Esa autoridad sobre las naciones, sobre los pueblos de la tierra que habitan en carnalidad. Está hablando básicamente de los pueblos de los seres humanos muy terrenales, muy carnales, muy animales. Ahora, Martica, por favor, Apocalipsis 13, 11 al 15. Y también otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a un cordero, pero hablaba como un dragón y ejerce toda la autoridad de la primera bestia delante de ella y hace que la tierra y los que habitan en ella adoren a la primera bestia cuya herida de muerte fue sanada. Y obra grandes prodigios de manera tal que aún hace descender fuego del cielo a la tierra en presencia de los hombres y engaña a los que moran en la tierra por medio de las señales que le fue concedido hacer en presencia de la bestia, ordenando a los que moran en la tierra hacer una imagen a la bestia que tiene la herida de la espada y revivió. Y le fue dado infundir aliento a la imagen de la bestia e hiciera hablar a la imagen de la bestia e hiciera que fueran muertos cuantos no adoraran la imagen de la bestia. Imagínense, cuando nosotros escuchamos la palabra dice que tiene 2 cuernos semejantes a un cordero. Cuando nosotros escuchamos la palabra cordero, ¿quién se nos viene de una vez a la cabeza? Como cordero que fue inmolado. Mashiach, Yeshua, ese que nos viene a la cabeza. Pero se va a presentar con una apariencia de misericordia, de bueno, pero realmente dice que habla como dragón. ¿Y qué nos enseña las mismas escrituras? De la abundancia del corazón habla la boca. ¿Quién está realmente en el corazón de este ser? El dragón. ¿Cuál dragón? El que tiene 7 cabezas, el que tiene 10 cuernos, 7 cabezas, 7 diademas. Ahora, miren que este personaje que aparece allí tiene características muy diferentes a los otros dos. No lo describe sino como que tiene 2 cuernos semejantes a un cordero. 2 cuernos. Los otros tenían, vuelvo a lo mismo, 7 cabezas, 10 cuernos, y esto no tiene sino 2 cuernos. Qué extraño. Y fuera de eso, no se le describe con muchas cabezas, sino con la cabeza normal, donde portar los 2 cuernos como cualquier cordero. Pero tiene otras características. Primero, que habla como dragón. O sea, con el mismo engaño con que el dragón ha engañado, así este ser aparece a engañar. Pero aparece. Vamos, en la medida que vamos avanzando, vamos a ver cuál es la interpretación de por qué puede pasar cuando aparecen varias cabezas. ¿Qué pasa cuando aparecen cuernos o qué pasa cuando aparece diadema? No vayan a pensar que cuernos significa infidelidad a la pareja. Los cuernos aquí tienen otra connotación muy diferente. Ahora, dice que él es el que hace, o sea, recibe la autoridad, por eso la ejerce
delante de la bestia. Delante, vuelvo y les digo, porque aquí se asemeja a Juan, a Yohanan, yendo delante de Mashiach, preparándole el camino a Mashiach. ¿Sí? Aquí este va adelante porque tiene algo que prepararle a la primera bestia. ¿Qué es lo que tiene que prepararle? Tiene que prepararle a una humanidad dispuesta a adorarle. Porque él dice allí, hace que la tierra y los que habitan en ella adoren a la primera bestia. Miren que miren, hasta el clima le adora, hasta el elemento productivo de la tierra está sometido a este ser, porque dice, hace que la tierra y los que habitan en ella, o sea, el Señor aquí en su palabra está distinguiendo dos cosas, la tierra como el terreno, como este elemento, con su clima, con su agua, con su tierra, con su producción agrícola, ¿sí? Todo bajo el dominio de esta, la segunda bestia. ¿Y por qué tiene dominio sobre eso? Porque las mismas personas, los mismos seres que habitan la tierra, le han entregado también a él, se someten a este ser. Hoy en día ya es posible entregarle el control del clima, de la tierra y de su producción a un ser, a una cabeza, a una autoridad. Ya es posible. Lo único que faltaría, y que ya también en gran mayoría es posible, es que pueda hacer que la tierra adore a la primera bestia. Perdón, los seres que habitamos la tierra adoren a la primera bestia. Y digo adoren porque allí vuelvo a distinguir entre el trigo y la cizaña, o debemos distinguir entre el trigo y la cizaña. Allí es donde se puede manifestar quién es trigo, porque se dobla ante la presencia del Señor, no ante la presencia ni ante la autoridad de la segunda bestia. ¿Y quién es cizaña? El que se mantiene orgulloso en su carnalidad, en su egolatría, delante del Señor, pero desafortunadamente está contaminado y envenenado por la doctrina que viene de la segunda bestia, que tiene solamente dos cuernos, una cabeza, dos cuernos. ¿Qué hace además? Es tan peligroso que hace grandes obras y grandes prodigios. Uno de los prodigios más grandes que hace es descender fuego del cielo. Si nosotros vamos a mirar las escrituras, Elías hizo descender fuego del cielo. Vamos a mirar en los evangelios. Los apóstoles confiaban tanto en que podían hacer descender fuego del cielo como siervos del Señor, que dijeron, Señor, ¿quieres que hagamos descender fuego sobre estos hombres? Pero aparecen dos personajes que también hacen descender fuego del cielo en este tiempo. Su nombre, los dos testigos o los dos profetas. Hacen descender fuego del cielo. Y ahora estos dos, para hacerse parecer, ser visto como uno de los que viene autorizado por el mismo cielo, hace descender fuego del cielo. Hace descender o hace aparentar que desciende fuego del cielo. Y ya hoy en día también es posible. Diversos sistemas satelitales, armas que están circulando sobre la Tierra, incluso drones despegando desde la Tierra pueden hacer descender fuego del cielo. Así es de que esos grandes prodigios son para aquellos que por su ceguera desean ser engañados. No desean seguir la palabra, desean el engaño y como dice la misma palabra del Señor, van engañando y siendo engañados. El engaño es su patrón de vida. Y además dice que engaña a los que moran en la tierra por medio de esas grandes señales. Y por medio de esas grandes señales, que las hace abonándole, allanándole el camino a la bestia, por eso dice que delante de la bestia, es por esas señales que logra hacer que los hombres hagan una imagen de la bestia. O sea, aquí se requiere una comunidad de hombres. Si este es hombre, no es de los hombres que es capaz de hacer la bestia, de hacer esa figura. Es capaz de otra cosa que es aún superior y es capaz de infundirle aliento a la imagen. Pero la imagen es hecha por una comunidad de seres humanos haciendo esta gran bestia. O por lo menos haciendo la imagen. Cuando digo la diferencia, aquí se marca en que no estaríamos hablando inicialmente de que deba ser una estatua, por ejemplo. Puede ser una animación, un holograma, una proyección que se figura y que se hace visible ante los ojos de toda la población humana. Es a eso que se le llama imagen. Y entonces este le da el soplo y cobra vida.
¿Cómo le puede estar dando el soplo y hacer que cobre vida si no es porque quiere hacerse pasar por el Todopoderoso? ¿Mm? Entonces, yo siempre les he dicho y advierto sobre esto, que de los más peligrosos, porque es de los que más contacto cercano va a tener con el ser humano, se llama el falso profeta. Él es el que le prepara el camino. Él es el que hace que cuando él, a lo mejor ya el otro quiera manifestarse, y allí es donde entramos a mirar también y vamos a ir mirando las características. Si la primera bestia requiere una imagen, ¿para qué la requiere? Si puede manifestar todo su poder, ¿por qué requiere una imagen? ¿Por qué una de las funciones principales de este ser llamado el falso profeta o la segunda bestia es hacer una imagen para que la adoren? ¿Para que adoren a quién? En esa imagen adoren a la primera bestia. Ahora, ¿qué pasaría si lo que sucede es que cuando da supuestamente aliento a la bestia, realmente es porque el control lo tiene la primera bestia y hace como si cobrara vida? Porque yo les digo, siempre debemos entender que cuando hablamos de estos seres, también anticristos, falsos profetas, primera bestia, falso profeta, el dragón, la ramera, todos ellos tienen una característica que los unifica, se llama el engaño. Entonces tenemos siempre que pensar con qué truco nos están saliendo. ¿Mm? Entonces, ¿por qué tenemos que pensar así? Porque eso nos va a permitir a nosotros identificar quién es quién. El engaño es su característica, la mentira es su característica. Y la principal mentira es la que va en contra de la verdad. ¿De cuál verdad? De la verdad del Evangelio, de la verdad de la palabra del Señor, de la verdad de la Torá. Es la que ellos quieren perseguir. Porque recordemos que el niño, el bebé que estaba por nacer, es la palabra hecha carne, hecha vida. ¿Ve? Ahora, fijémonos que esta segunda bestia ya no tiene ni cabezas ni tiene diademas. Tiene solamente dos cuernos. ¿Por qué tiene dos cuernos y no nombra cabezas? Porque tiene la cabeza que lo identifica a él mismo, mientras que las otras tienen las cabezas que las identifican con quienes han hecho, a través de quienes han obrado. ¿Sí? Esto nos indica que estos dos cuernos son un dominio que tiene principalmente, puede tenerlo a nivel global, pero principalmente nace de dos fuentes, que puede ser la política y la religión, puede ser la religión y la economía, pero siempre tengan en cuenta que va a haber un elemento de doctrina, un elemento de religión, debe tenerlo. Porque uno de los ingredientes de los profetas era la transmisión, o es, la característica de los profetas es transmitir lo que quiere Dios o quiere ese Dios hablar. Entonces, este va a hablar en nombre de ese supuesto Dios. Una de sus características es de índole religioso. Ahora, a estos tres, al dragón, a la primera bestia y a la segunda bestia, también llamada como falso profeta, les une un elemento que es el arma del engaño, pero también les une un objetivo, el objetivo de alcanzar la adoración. Ser adorados es su objetivo. Y cuando nosotros vamos a mirar, el mismo Señor lo dice, si Satán está dividido, contra sí mismo se ataca. Entonces allí está el elemento de unidad. El elemento de unidad es la búsqueda egoísta de ser adorados. Y aquí por eso el mismo Señor discrimina y dice, y adoraron a la primera bestia y adoraron al dragón. Fíjense que lo habla como por separado. Cada uno quiere recibir su propia adoración. Ahora tenemos que ver en el contexto bíblico qué significa cuernos, cabezas y diademas, para poder identificar cuál es esa característica, esos elementos sobresalientes que el Señor nos quiere describir respecto de estos. 10 cuernos. 10 cuernos identifican tanto a la primera bestia como al dragón. Pero solamente 2 cuernos identifican al falso profeta. La palabra en griego es el Strong 2768, que es querata. Querata es de donde viene, por ejemplo, la gente dice queratina. Entonces, la queratina en las uñas, la queratina en el pelo.
en el cabello, que realmente su raíz es keras, que significa un cuerno de animal, como elemento figurativo. Pero ese elemento, recordemos, por ejemplo, que el altar del sacrificio y el altar en el tabernáculo tenían cuernos. ¿Por qué tenía cuernos? Porque indica poder. Porque cuando se ubicaban cuernos, que también pertenece, por ejemplo, a la reunión de los profetas, cuando uno de los profetas sale con una cornamenta de bronce y empieza a investir, lo que está indicando es una fuerza que es irresistible. Es un símbolo de fuerza y de coraje. Pero bíblicamente se identifica con reyes, pero no con cualquier característica de reyes, con emperadores. Recordemos que el rey gobierna sobre un reino, el emperador gobierna sobre muchos reinos. Entonces, esta característica de estos 10 cuernos son 10 emperadores. Luigi, ¿nos regalas, por favor, Apocalipsis 17, 12 al 14? Dice, y los 10 cuernos que viste son 10 reyes, los cuales aún no han recibido reino, pero recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia por una hora. Estos tienen un mismo propósito y entregan su poder y autoridad a la bestia. Ellos pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Cuando describe aquí, dice que estos 10 reyes, ¿cuándo tendrán ese poder? ¿Cuándo tendrán esa manifestación de su autoridad y de su fuerza? Lo tendrán en la medida en que trabajen ligados, unidos a la bestia. Dice que estos 10 reyes aún no han recibido reino. O sea, en pocas palabras, Johanan, hasta el punto donde usted va, estos aún no se han manifestado, pero se van a manifestar. ¿Y cómo se van a manifestar? Se van a manifestar porque recibirán esa autoridad a nivel global juntamente con la bestia por un breve tiempo. Una hora. Un breve tiempo. Muy breve. Pero en ese tiempo tendrán tal autoridad que teniendo todo ese poder lo entregarán a la bestia. ¿Por qué lo entregarán a la bestia? Porque ambos están recibiendo el poder del dragón. Y si el dragón le entrega el poder a la primera bestia, estos tienen la obligación de entregarlo también a la primera bestia, porque deben seguir las huellas que les traza el dragón. ¿Sí me he hecho entender? Ahora, como el elemento, el objetivo principal del dragón es pelear, vencer a Yeshua, miren que aquí estos pelean contra quién, contra el cordero. ¿Quién es el cordero? Yeshua. Mientras la primera bestia lucha contra los dos testigos, este ser pelea es contra Yeshua. Estos 10 reyes, perdón, pelean es contra Yeshua, pero son vencidos. ¿Y vencidos por qué? Y allí lo dice, vencidos porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los otros parecían ser reyes de reyes y señores de señores. Parecían, pero el que aparece y los vence es el verdadero Señor, es el verdadero Rey. Y nosotros con Él recibimos los frutos de la victoria. Dice, y los que están con Él, con Yeshua. Aquí tenemos que entender que el tiempo en el cual sucede esta batalla es porque Yeshua ya ha venido y ya nos ha congregado con Él como fieles, con la consumación de los tiempos y la recompensa plena que es habitar con Él, con Yeshua. Ahora, por favor, Lore, ¿nos regalas 1 Samuel 2, 6, 10? Okay. Yahvé hace morir y también da la vida. Él hace bajar al Seol y también hace subir. Yahvé hace empobrecer y hace enriquecer. Él abate y él exalta. Él hace levantar del polvo al pobre y exalta al menesteroso desde el muladar, para hacerlo sentar con príncipes y heredar un trono de honor.
porque de Yahvé son los pilares de la tierra, y él ha puesto el mundo sobre ellos. Él guarda los pies de sus fieles, pero los malos enmudecerán en las tinieblas, porque por fuerza propia no prevalecerá ninguno. Los adversarios de Yahvé se aterrorizarán, y contra ellos tronará desde los cielos. Yahvé juzgará a los confines de la tierra, dará fortaleza a su rey y exaltará la fuerza de su Mesías. Amén. Amén. Cuando nosotros vemos aquí la palabra, venimos diciendo que la palabra cuerno, cuando se identifica el cuerno, es con la fuerza. Y dice, no tendrán la fuerza, no es por fuerza propia. O sea, la fuerza real, la fuerza verdadera, no es la que procede de la fuerza propia. Es la que procede del Señor. Dice, por fuerza propia no prevalecerá ninguno. Ahora, venimos hablando de Apocalipsis y decimos, estos 10 reyes juran que todo lo que tienen para gobernar es por fuerza. Por eso se identifica con cuernos. El elemento por el cual gobiernan es fuerza. Recordemos lo que dice el libro de Daniel cuando habla de la imagen. Dice que esas piernas y esos pies son de hierro. Y como el hierro desmenuza, y como el hierro es de un rigor aplastante. Estos 10 reyes tienen ese rigor como fuente de su fuerza, como fuente de su autoridad. Y se la entregan, en pocas palabras, dan toda su fuerza, todos sus ejércitos a manos de esta primera bestia, para que disponga de ellos. Y aquí lo dice el Señor, en el mismo primero de Samuel, dice, y exaltará la fuerza de su Mesías. O sea, volvemos a lo mismo. La identidad del auténtico poder, de la auténtica fuerza, de la auténtica capacidad, la tiene Mashiach. No la tienen estos 10 reyes. Estos 10 reyes obran sobre hombres con poder humano, tratando de gobernar a fuerza humana, a la reunión de fuerzas y de arsenal humano. Mientras que Yeshua deshace la fuerza de los hombres, porque él tiene autoridad y tiene todo el poder y tiene todo el poderío. Y como dijo el mismo Yeshua, si yo quisiera, invocaría, pediría al Padre y él me enviaría legiones de ángeles. Entonces, el verdadero poder, la verdadera autoridad, la tiene el Señor. La verdadera fuerza, la verdadera potencia, la queren, la tiene Yeshua como Hamashiach. Martica, ¿nos regalas por favor Lucas 1, 67 al 79? Y su padre Zacarías fue Está lleno hablando del padre de... Su padre Claro. Zacarías, padre Zacarías fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo, bendito el Señor Dios de Israel, porque visitó e hizo redención a su pueblo y nos levantó cuerno de salvación en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas desde el principio del mundo. Salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecen, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto. El juramento que juró a nuestro padre Abraham, de concedernos que, rescatados de mano del enemigo, los sirviéramos sin temor, en santidad y en justicia delante de él todos nuestros días. Y tú, niño, serás llamado profeta del Altísimo, porque irás delante de la faz del Señor para preparar sus caminos y dar conocimiento de salvación a su pueblo mediante el perdón de sus pecados, a causa de las entrañas de misericordia de nuestro Dios, con las cuales nos visitará desde lo alto el sol de la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para guiar nuestros pies hacia el camino de la paz. Hay quienes dicen que toda esta profecía es acerca de Juan. La profecía realmente acerca de Juan arranca a partir del 76, la fracción que da allí de profecía su padre Zacarías. Nosotros vemos que allí dice, y tú niño serás llamado profeta. Allí ya está hablando, sí, a nombre de Johanan. Antes de eso vienes hablando acerca del Mesías, del anuncio del Mesías.
quien verdaderamente es el que nos rescata de mano del enemigo, con un fin, con el fin de que sirvamos al Padre en rectitud, en santidad, en temor reverente. Ahora, ¿qué vino a hacer Juan? Juan o Johanan, el bautista o el inmersor, vino a preparar camino al Señor, al Adón, al esposo, vino a prepararle camino. Vino a prepararle camino al que es nuestra fuente de salvación, al sol que se levanta como el sol en la mañana, a aquel que es la luz que que vence las tinieblas, a la vida que vence la muerte. Dice, ¿para qué? Para que podamos ser guiados de manera segura en el camino de la paz, en el camino que trae salvación. La característica de Mashiach, una de las características de Mashiach para ser identificado como Mashiach es traer paz. Pero el mismo Señor identifica y dice, mi paz os dejo, mi paz os doy. No la paz como la da el mundo, yo os la doy, sino que os doy la paz que sobrepasa todo entendimiento, que no depende de circunstancias, que no depende de capacidad económica, que no depende de belleza física o de aceptación social. Depende solamente de su precioso corazón, de sus entrañas, que nos mira con amor, que nos mira hermosos, que nos ve atractivos y que nos ve valiosos, que por nosotros dio su vida, porque fue tal el valor y tal el amor que sintió por nosotros, que no pudo refrenarse y decidió cerrar sus ojos, mirar con dolor, saber con dolor que su hijo estaba siendo entregado en un madero por nosotros, para nuestra salvación. Pero venimos hablando de cabezas, de cuernos. El Señor dice que se levantará un cuerno de salvación de la casa de David. El cuerno de salvación de la casa de David, Yeshua. Y ese cuerno de salvación es porque él tenía que entregar su vida, tenía que vencer todo ese dolor, tenía que soportarlo en aquel madero para poder ser manifiesto como nuestra salvación, pero también reconocido como Rey de Reyes y Señor de Señores en el tiempo que está próximo a venir, porque estamos muy próximos a su venida. Ahora hablemos de cabezas. Tienen 7 cabezas. ¿Cuántas cabezas tiene el falso profeta? La segunda bestia, una sola cabeza. Miren eso. La palabra que se utiliza en el Strong 2776 es kefalas. ¿Sí? Kefalas. ¿Qué significa? Sí, significa cabezas. Por eso uno dice, tengo una cefalea, dolor de cabeza. Pero en el idioma griego realmente significa alguien que es el supremo, es el jefe, el que guarda preeminencia y prominencia, la persona que lidera, un amo, un señor, un esposo en relación con su esposa. Ahora, aun cuando cuernos y cabezas nos habla de reyes, nos habla de seres que tienen preeminencia, a la cabeza se le da la identidad realmente de reinos o de imperios. ¿Por qué? Porque de allí se sostienen varios cuernos, varios emperadores en una misma cabeza. ¿Mm? Se habla de que identifica los reyes, imperios, pero identifica básicamente es la base de esos imperios, la que sostiene a los imperios. Luigi, ¿nos regalas por favor Apocalipsis 17, 9 al 11? Sí, dice aquí está la mente que tiene sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre las cuales se sienta la mujer. Y también son 7 reyes. 5 cayeron. El uno es, el otro aún no ha venido. Y cuando venga debe durar poco. La bestia que era y no es. Ella es también el octavo y es de los 7 y va a perdición. Daniel 2:28. Oh, ya. Entonces, aquí cuando nos dice, miren con qué identifica las cabezas. Dice que con montes, dice, y también son 7 reyes, que lo tenemos que decir, son 7 emperadores, imperios, pero cada imperio ha tenido un rey que es sobresaliente, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el imperio babilónico sobresale Nabucodonosor, el imperio griego sobresale Alejandro Magno, en el imperio romano Julio César y César Augusto son los que sobresalen.
Entonces, aquí está hablando de que estos imperios sobresalen. Cuando analicemos en detalle esa bestia, ¿a cuál bestia se refiere? Miren que está diciendo que esta bestia sostiene sostiene las 7 cabezas, pero la nombra como octava. La nombra como la manifestación de la verdadera raíz que sostuvo a los otros 7 imperios. Pero tiene un elemento. Así como los 10 reyes gobiernan por una hora, o sea, por un instante, esta también tiene la capacidad de que va a brillar de manera manifiesta. Puede que ya venga gobernando a través de, pero aquí su gobierno será breve. ¿Por qué breve? Porque va a perdición. O sea, ya es anatema, ya está destinada a su propia destrucción. Lore, ¿nos regalas por favor Daniel 2:28? Perdón, es 2:28 y 29 y te saltas al 31 hasta el 38. Por favor. Ok. Pero Elah existe en los cielos, el cual revela los misterios, el cual hace conocer al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir, y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Tú, oh rey, mirabas, y he aquí una imagen colosal. Esta estatua que era gigantesca y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie ante ti y su aspecto era asombroso. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro en sus pies y en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que fue cortada una piedra, no con mano humana, y golpeó a la imagen en sus pies de hierro y barro cocido y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados juntamente el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, que el viento arrebata sin que de ellos quede rastro alguno. Pero la piedra que golpeó a la imagen vino a ser un gran monte que llenó toda la tierra. Este es el sueño, y ahora diremos al rey su interpretación. Tú, oh rey, eres el más poderoso rey, a quien el Dios de los cielos ha dado el reino y el poder, la fortaleza y la majestad. Y donde quiera habitan los hombres, las bestias del campo y las aves de los cielos. Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres esa cabeza de oro. Tú eres esa cabeza. Perdón, es que está en rojo. Entonces, miren lo que les digo. Los reinos se identifican a través de un rey. Es emperador, porque recordemos que aquí está diciendo lo del mismo. Está diciendo que todos los reinos de la tierra fueron entregados, de aquel tiempo, los reinos conocidos, fueron entregados en manos de este rey Nabucodonosor. Y este rey está viendo lo que está por venir hasta el punto de llegar a los tiempos del fin, los últimos tiempos. En esos últimos tiempos, ese barro cocido que se intenta mezclar con el hierro será el último imperio, un imperio de alianzas débiles entre hombres. En apariencia, el rico se alía con el pobre, se une con el pobre. En apariencia, el imperio poderoso, los reinos poderosos se unen, o las naciones poderosas se unen con las naciones débiles. En apariencia, las naciones económicamente fuertes van a estar apoyando a las naciones económicamente débiles. Y vendrá entonces esa piedra que acabará con todo. Pero miren que indica allí que esa cabeza de oro, que era el rey Nabucodonosor, es por la capacidad que tiene de dominio. ¿Sí ven? Dominio sobre otros reinos. Entonces, las cabezas tienen una característica, se llama dominio. Ahora hay un hecho curioso, y es el siguiente. La primera letra, la primera consonante del alfabeto hebreo es la letra Aleph. La letra Aleph
en el alfabeto que básicamente es de la misma escritura sinaítica, perdón, tiene por elemento símbolo en el protohebreo la cabeza de un buey. Es la cabeza. Incluso Aleph, siendo la primera letra, simboliza poder, simboliza fuerza, simboliza liderazgo, simboliza reinado, simboliza preeminencia, principado o principal. Aleph es también la primera letra del idioma, del alfabeto persa, perdón, así como del alfabeto arábigo. Alif, el alfabeto arábigo. Y se registra que el origen de esta letra, lo que se conoce por los antropólogos, es en la Edad de Bronce, es decir, unos 1000 años antes de Cristo para la aparición del alfabeto protocananeo, juntamente con el protohebreo. Y estos hacen que sea de los primeros alfabetos de los cuales se tenga conocimiento. Ahora, en el jeroglífico protohebreo es la cabeza de un buey. Y por eso en el fenicio buey significa alp. ¿Sí? Alp, que al ser llevado al griego es la letra alfa A, o sea, la A en nuestro sistema. ¿Sí? En el cirílico también es A, y en el sistema alfabético latino es la A, que procede de la letra, perdón, Aleph o Aluf, que significa rey, maestro, príncipe. La letra Aleph tiene una característica porque el hebreo, que es la mentalidad del escritor Yohanan, aun cuando se nos haya llegado en el idioma griego, y a lo mejor la escribió en griego, significa el número 1, se identifica como el número 1, pero al descomponerla en sus partes, está compuesta por 3 letras que son 2 letras yod, que están unidas en el centro por una letra bab, lo cual significa que cada yod tiene por número 10 y la letra bab tiene por valor el número 6, significa que tiene un valor de 26. Pero además, si yo leo yod, bab, yob, lo puede leer de derecha a izquierda o de izquierda a derecha, cuando lo lea así es la palabra pelé, que significa maravilla o que deja maravillado a alguien. O sea, el que quiera ser príncipe, el que quiera ser líder, debe estar tan arriba de todos que debe su elemento de dominio es ser maravillar a los otros. ¿Cómo van a maravillar estos tres? Estos tres maravillan, vuelvo y les digo, a través del engaño. ¿Y cómo van a brillar, a resplandecer estos reyes que los acompañan? A través del engaño. Luigi, ¿nos regalas por favor Apocalipsis 13, 1 al 4? Sí, y del mar vi que subía una bestia que tenía 10 cuernos y 7 cabezas. Sobre sus cuernos había 10 diademas y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. La bestia que vi era semejante a un leopardo, pero sus pies eran como de oso y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y una gran autoridad. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida de muerte fue sanada. Y toda la tierra se maravilló en pos de la bestia, y adoraron al dragón que había dado la autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Y toda la tierra se maravilló en pos de esta primera bestia. Ahora, esta primera bestia, miren que tiene el elemento de tener 7 cabezas y dice que en cada una de esas cabezas un nombre blasfemo. Se identificaba por un nombre blasfemo o por una característica de blasfemia, sería también la traducción. Pero hay un elemento, volvemos a lo mismo, la diferencia entre el dragón y la primera bestia se encuentra en 3 diademas. La primera bestia, el dragón tiene 7 diademas, una por cada cabeza, mientras que la primera bestia, tiene 10 diademas, pese a que solamente dispone de 7 cabezas. La palabra diadema, que es el Strong 1238, que la palabra es diadema en el griego, propiamente es una corona de realeza.
Era una cinta, básicamente, que rodeaba la frente, a la altura de la frente, y que o era un adorno real o servía para detener, para sostener, para abrazar un adorno real. ¿Sí? No sé si ustedes se han visto los pingüinos de Madagascar, donde aparece el rey Jürgen, y él tiene un plumaje, y la cinta que sostiene el plumaje, esa correspondería a la diadema, porque diadema propiamente significa algo que está atado a la cabeza. Para los persas era una banda azul con blanco que sostenía el turbante o la tiara, cualquier ornamento real que se encontrara sobre la cabeza. En toda la historia siempre ha significado, así se ha hecho con una cinta o hecho con ramas de olivo, ha significado siempre un símbolo de victoria, un símbolo de que esa persona se distingue por tener valores cívicos. Esa persona se distingue, o eso que porque a caballos también se les ha puesto, tiene una distinción de rango militar. Pero también en las costumbres de Oriente Medio identifica una nupcia, identifica a aquellos que están en fiestas de nupcias, de matrimonio, fiesta de alegría. Es el símbolo, como cinta que es, de una aparente realeza. No una realeza real, sino una aparente realeza, porque realmente es solamente una cinta que está preparada, digámoslo así, está puesta allí a espera de cuando la palabra del Señor habla acerca de una corona, en el griego es la palabra estéfanos, que es el Strong 4735, que esa sí propiamente significa una corona, otorgada a quien vencía en un juego, otorgada a quien era coronado como rey, una corona de victoria, no una diadema como corresponde para la que estamos hablando acá. La corona en el hebreo es atará, que es el Strong 5850. Martica, ¿nos regalas por favor Isaías 62, 1 al 3? Por amor de Sión, no guardaré silencio. Por amor de Jerusalén, no descansaré hasta que rompa la aurora de su justicia y arda la antorcha de su salvación. Entonces las naciones verán tu justicia y todos los reyes tu gloria. Y te será dado un nombre nuevo que la boca de Yahweh pronunciará. Serás corona fúlgida en la mano de Yahweh y diadema real en la palma de tu. Fíjense que el Señor aquí distingue, hay diferencia entre una corona y una diadema. ¿Sí? Hay diferencia entre los dos elementos. Él dice, la corona que debería ir en la cabeza será reluciente. Pero ¿quién es el que sostiene esa corona en la cabeza del fiel, del santo? La diadema que está en la palma de la mano de nuestro Elohim, de nuestro Dios. La diadema realmente identifica ya no a la cabeza propiamente, sino a quién gobierna esa cabeza, o sea, qué pensamientos, qué emociones, qué motivaciones gobiernan a esa cabeza. O sea, qué pensamientos son los que gobiernan al que gobierna. Lore, ¿nos regalas Proverbios, por favor, 14, 22 al 24? No yerran los que piensan mal, pero misericordia y verdad experimentan quienes meditan en el bien. En toda labor hay fruto, pero la charlatanería solo trae indigencia. Corona de los sabios es su inteligencia, pero la insensatez de los necios es locura. Aquí nos está hablando acerca de qué fruto produce, a qué dedicas tu tiempo o con qué alimentas tus pensamientos, con qué alimentas los objetivos de tu vida, porque viene hablando del fruto, dice, en toda labor hay fruto, para bien o para mal, pero siempre habrá fruto. Para los que perseveramos en la palabra del Señor, siempre habrá fruto de bendición. Para los que andan pensando siempre lo malo, habrá un fruto de indigencia y de locura. Porque dice, pero la insensatez de los necios es locura.
¿Es locura ante quién? Ante la palabra del Señor, no ante los hombres. Porque ante los hombres es toda esta aceptación que están haciendo de todas esas necedades que el mundo se ha inventado, de que ahora un hombre de 56 años se cree una niña de 6 años, y entonces todos tenemos que aplaudirlo. Pero cuidado, alguien dice algo contra esa persona porque entonces de una vez es condenado por el resto de la sociedad. Aquí se trata de ser sabios porque pensamos, meditamos, analizamos y vivimos la palabra del Señor. Allí está la verdadera sabiduría. La verdadera sabiduría tiene un principio, una base, un elemento de arranque. Se llama el temor reverente a Jehová. Pero si yo no conozco a Jehová, no voy a experimentar el temor reverente a Jehová y jamás experimentaré la sabiduría. Porque dice la misma palabra del Señor que la sabiduría habita con el Padre, habita con Jehová. Pocas palabras, a quien Él quiere, Él la da porque temprano le buscan y le buscamos de corazón. Proverbios 23, 6 a 9, ya que estás allí, Lore, por favor, Proverbios 23, 6 a 9. No te sientes a comer con el avaro, ni codicies sus manjares, porque según piensa en su alma, así es. Come y bebe, te dirá, pero su corazón no está contigo. Vomitarás el bocado que comiste y habrás malgastado tus cumplidos. No hables a oídos insensatos, porque despreciarán tus sensatas razones. ¿Quién identifica cómo verdaderamente es el hombre? Pues los pensamientos que hay en su alma. Dice, porque según piensa en su alma, así es. Recordemos que el mismo Shaul Pablo lo dice en el Nuevo Testamento cuando dice, conforme, ¿quién conocerá al hombre sino el espíritu que habita dentro del hombre? ¿Quién conocerá de los pensamientos de Jehová sino el espíritu que habita dentro de Jehová? Entonces, ¿qué es cada uno de nosotros realmente? Es lo que hay en su ser interior y lo manifiesta. A veces lo manifiesta de manera directa y sincera, pero en otras, como en este caso, dice, su corazón no está contigo. Hay hipocresía, hay engaño. Pero realmente, ¿qué es el hombre? Es conforme a sus pensamientos. Los pensamientos forman realmente la conducta, los pensamientos realmente son la zona donde debemos combatir porque es la primera zona a ser atacada, los pensamientos. Cuando una persona se empieza a tener conductas de suicidio, por ejemplo, primero ha sido alimentado con pensamientos de suicidio. Cuando una persona toma la decisión de vivir una vida optimista, de fe, alegre, con toda la certeza depositada en el Señor, es porque ha alimentado su mente y su corazón con pensamientos de la palabra del Señor. Y por eso la invitación que le hace el Señor a Josué. Y perseveras en ella estando tú en tu casa, con tu familia o estando en el campo, en tu labor de trabajo. ¿Sí? Porque es que allí es donde está la fuente de nuestra fortaleza. La palabra del Señor dice en Hebreos 4:12, porque la palabra de Elohim, de Dios, es viva y eficaz, y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra tan profundo hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y de los tuétanos. Alimenta nuestro espíritu y por alimentar nuestro espíritu alimenta nuestro cuerpo. Así es lo que está diciendo. Dice, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Esa es la facultad que tiene la palabra del Señor. Miren que aquí le está dando un ámbito de trascendencia más allá del poder espiritual. Dice que teniendo como fuente esa modificación, esa transformación, esa, digámoslo, regeneración del alma y del espíritu, puede también transformar nuestra forma de vida en lo físico. Coyunturas y tuétanos pertenecen al cuerpo físico. Alma y espíritu corresponden a un cuerpo inmaterial. La palabra del Señor tiene la capacidad de cambiarnos en nuestra situación, pero también de cambiarnos en todo aspecto de nuestra vida, material e inmaterial, pero nace de lo inmaterial, nace de que nosotros tengamos una certeza en lo espiritual. No busquemos la verdad a la inversa, tratando de probar en lo físico que lo espiritual existe. Más bien tratemos de transformar lo físico tomando con certeza
la existencia del mundo espiritual y del gobierno que tiene Yeshua como aquel al que le fue entregado todo principado y toda autoridad. Por él podemos vivir una transformación espiritual por obra del Espíritu Santo para transformar incluso nuestros cuerpos por obra de la palabra que procede del Espíritu Santo. Luigi, ¿nos regalas por favor Apocalipsis 19 al 20:10, por favor, para terminar? Sí, dice, y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos, reunidos para hacer la guerra contra el que montaba en el caballo y contra su ejército. La bestia fue apresada y con ella el falso profeta, que había hecho las señales delante de ella, con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y a los que adoran su imagen. Los dos fueron arrojados vivos al lago de fuego que arde con azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba en el caballo. Y todas las aves fueron saciadas con la carne de ellos. Vi a un ángel que descendía del cielo teniendo la llave del abismo y una gran cadena en su mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso un sello encima de él para que no engañara más a las naciones, hasta que se hayan cumplido los 1000 años. Después de estas cosas es necesario que él sea desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos, y se sentaron en ellos, y les fue concedido juzgar. Vi también las almas de los decapitados por causa del testimonio de Yeshua y por causa de la palabra de Dios, y a los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni habían recibido la marca en la frente y en su mano. Y volvieron a vivir para reinar con el Mesías 1000 años. Esta es la primera resurrección, pero los demás muertos no volvieron a vivir hasta que fueron cumplidos los 1000 años. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y del ungido, y reinarán con él 1000 años. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra. Dice a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, cuyo número es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Pero descendió fuego del cielo y los devoró. Y el diablo que los engañaba fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde también están la bestia y el falso profeta. Y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Amén. La segunda muerte ya vimos que es un lugar, es el lugar de condenación eterna. Hay una primera jornada de resurrección, llamémoslo de esa manera, cuando los santos nos habremos de reunir con Yeshua, quien viene en gloria. Se levantan el falso profeta, se levanta la primera bestia y Hasatán a tratar y reúnen a las naciones para combatir a Yeshua y a los santos. Pero son vencidos. ¿En qué batalla? Se conoce como Armagedón o Armegido. Allí lo leímos que esa primera bestia tendrá el poder de gobernar por breve tiempo. Y los reyes que le entregarán su trono y que le acompañarán en batalla, también la entregarán por 1 hora, o sea, por muy breve tiempo. Luego, el Señor tomará preso a través de un ángel, tomará preso a Hasatán, quien tendrá que ir al abismo del cual han salido el ejército de los 200 millones de langostas y su líder, el rey de la destrucción, y allí estará preso por 1000 años. 1000 años después será liberado y va nuevamente a maravillar a los reyes de la tierra, a los líderes de la tierra, a convencerlos para ir a presentar batalla nuevamente contra el Mashiach, contra Hamashiach. Y cuando presenten será la batalla de Gog y Magog, la de las naciones que se reunirán allí. Y nuevamente el Señor vencerá, pero esta vez vencerá definitivamente y será para llevar a todos los pueblos que se rebelaron contra Yeshua a juicio, mientras nosotros estaremos presentes
recibiendo las coronas que el Señor ha prometido a los santos, que nos mantengamos fieles a su preciosa palabra. Y aquí lo está advirtiendo. Aparentarán vencer, engañarán a las naciones, falsearán la palabra del Señor, declararán ser victoriosos, pero será por muy corto tiempo. La realidad es que todos ellos irán a un mismo lugar de condenación, que será la segunda muerte, mientras la vida eterna acompaña a todos aquellos que habremos aceptado que Yeshua es el Señor, le serviremos por la eternidad y no traicionaremos su preciosa palabra, porque la Torá es vida y es viva y es eficaz y nos transforma y nos asegura una redención eterna, un renacer en el espíritu y en el alma, un renacer en nuestra realidad de vida, porque nuestra vida está escondida juntamente con Yeshua. Así es de que reinaremos con Él y con Él por la eternidad estaremos presentes delante de su trono, glorificando, adorando, exaltando su precioso nombre. Inscribámonos en el equipo ganador, inscribámonos en el eterno, porque el engaño que viene y que ya está, que ya ha invadido, que ya prolifera sobre la faz de la tierra, no nos puede arrastrar. Cuando conocemos quién es Yeshua, cuando conocemos quién es el Mesías, cuando identificamos su palabra y a través de su palabra también podemos identificar a estos tres grandes adversarios: el dragón, la primera bestia juntamente con sus reyes y el falso profeta con sus dos cuernos de cordero. Shalom, mis hermanos, bendiciones. Amén. Shalom, hermanos, hasta la próxima.